Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En esta hora quiero que vayas conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a estar usando esta historia para darte la palabra que Dios tiene para ti en este día. Es una palabra de conocimiento, una palabra de entendimiento, una palabra de sabiduría que Dios quiere que adquiera a la hora de tomar decisiones, a la hora de elegir y específicamente a la hora de elegir un candidato que va a gobernar tu ciudad o tu nación. Es necesario, es importante y créemelo que no soy política para nada, pero esta es la palabra de Dios. Dios se mete en todas las cosas. Dios no solamente el Dios de la religión, el Dios de la iglesia, pero Dios es el Dios soberano de toda la tierra. Él es quien pone rey y quien quita rey. Y esto tiene mucho que ver con tus decisiones, porque Dios escucha las peticiones de su pueblo y Dios pone atención al corazón que hay detrás de cada petición que su pueblo tiene para él. Pero también para hacer las peticiones tenemos que tener sabiduría. Tenemos que pedir con inteligencia, con entendimiento, con conocimiento, el cual Dios quiere darte en este día para que tengas cuidado al tomar tus decisiones, a elegir en tiempos de elegir para gobernar tu ciudad o tu nación. Pon ojo a esto, pon oído a esto y entiende que Dios es el Dios soberano que tiene que ver también con las personas que gobiernan las naciones, que gobiernan los pueblos. Pero qué bueno es Dios, que lo hace junto contigo. Y por eso en este día, antes de que tú tomes la decisión, Dios te da el conocimiento para que le pidas con sabiduría a la hora de elegir un gobernador para tu país, para tu nación, para tu ciudad, para tu pueblo. Tienes que aprender a pedir. Tienes que pedir con sabiduría y tienes que tener esta sabiduría de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios, lo que Dios te enseña. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarte hoy? Vamos a leer, vamos a escuchar, vamos a hablar de esto a través de esta historia en Segunda de Reyes, que también la puedes encontrar en Segunda de Crónicas 33 desde el 1 al 20. Tienes que saber que el libro de los Reyes, Primera y Segunda de Reyes, es una casi repetición, es como los evangelios sinópticos que tienen historias similares, que pueden variar en una manera de expresar una misma idea. Puede ser porque están hablando personas y escribiendo personas diferentes y pueden transmitirlo con un lenguaje diferente, pero la idea principal, lo básico, no cambia. Lo que Dios quería transmitir es lo mismo. Así es que leamos aquí Segunda de Reyes 21 y vamos a leer la historia hasta el versículo 11. Quiero que prestes atención, por favor, es importante y es necesario. Además, te daré algunos versículos que sería bueno que lo anotes y lo escudriñe más adelante, porque tiene que tomar esta palabra por la palabra de Dios. Lo que yo te voy a decir, solamente soy una transmisora, no soy quien está inventando nada para hacer un punto que a mí me parezca, sino que te estoy diciendo íntegramente lo que Dios quiere enseñarte para que tengas sabiduría a la hora de elegir. Amén. Leamos. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue
Hepsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Quiero que tomes este punto en observación. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, o sea, en el patio del templo. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos. Y fue agorero, observar los tiempos, el zodíaco. Y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Recuerda que la tribu de Jerusalén que gobernaba en ese lugar era la tribu de Judá. Quiero que tomes esto en cuenta. Estamos hablando específicamente la tribu de Judá. El templo que fue construido por Salomón en el monte Moriah, ahí en Jerusalén. Quiero que observe estos detalles. Versículo 8. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, contar que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le mandó. Este era el trato que habían hecho cuando Salomón edificó el templo y oró a Dios. El trato era que ellos iban a guardar los mandamientos, la ley, los preceptos, los estatutos. Dice el versículo 9, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Observa esto, Manasés los indujo. Quiero que tomes este punto en cuenta. Habló pues, versículo 10, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes que él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Este Manasés, no quiero que lo confundas con el hijo de José, la tribu de Manasés, sino que este Manasés es el nombre que le dio Ezequías a su hijo. El rey Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés. Quiero que te pongas en el día de la historia que estamos hablando. Recuerda que después que las 12 tribus de Israel, bajo la guía de Josué, tomaron posesión de Canaán, el actual Israel, y repartieron la tierra, recuerda que luego de esto vivieron un periodo de jueces y luego un periodo monárquico de reyes, donde primero hubo un reino unido con Saúl, el rey desobediente, David, el rey conforme al corazón de Dios, y Salomón, el hijo de David, que construyó el templo en Jerusalén. Una vez que
se divide el reino después de Salomón, siguiendo cada rey. Recuerda que el reino del norte fueron las 10 tribus, donde vinieron reyes diferentes de Israel. Pero el reino de Judá, que es el reino del sur, fue el reino del sur para esa época, hubieron reyes de la genealogía de David. Y este Manasés fue el rey número 14, era hijo de Ezequías, el rey Ezequías. Así que quiero que esté específicamente en esta parte de la historia donde comienza a reinar este hijo de Ezequías llamado Manasés en el reino del sur, en el reino de Judá. Y dice que era de 12 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén, en el reino de Judá. Y reinó por 55 años. Pero en el versículo 2 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Quiero que tomes esto en cuenta. Además, quiero que tomes en cuenta la parte donde dice en el versículo 9, Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones. Y en el versículo 11 al final dice que Manasés ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Tomaste en cuenta que él volvió a edificar los lugares altos. Y te voy a decir por qué quiero hacer énfasis en los lugares altos. Porque estos lugares altos que dice que su padre Ezequías había derribado, eran lugares dedicados a esos ídolos. Quiero que tomes esto aquí porque llegado un momento te voy a volver a hablar de estos lugares altos para que entiendas cómo un gobernante puede hacer que el pueblo se descarríe y cómo a pesar, porque este Manasés, cuando vino juicio para su vida, al final de sus años, él se arrepintió y trató de resarcir lo que había hecho, pero ya la contaminación que había en el pueblo no pudo ser erradicada. Quiero que entiendas esto. Por causa de estas cosas que hizo este gobernante, este rey de Judá, fue que el pueblo vino a juicio. Yo quiero que tomes esto en cuenta. Dios fue provocado a ira y su juicio vino sobre esta nación, sobre este reino, por causa del gobernante. Quiero que hayas tomado en cuenta esta historia. Ahora bien, quiero que entiendas la razón por la cual hablo de este tema. Quiero que te mudes ahora, desde ese tiempo, quiero que te mudes a este tiempo. En días pasados estuve mirando un gobernante homosexual que ya se postuló para ser presidente de Estados Unidos. Y es un homosexual, esto no es algo escondido, es declarado, está casado con su pareja, o sea que no habrá una primera dama si él ganara, sino un primer damo, no sé, el primer caballero, el presidente y su primer caballero. La verdad, no sé cómo decirle. Y quiero que entiendas que no tengo nada en contra de las personas que practican la homosexualidad. No soy homofóbica en lo absoluto. Dios me ha enseñado, y esto no es una palabrería que estoy diciendo, Dios me ha enseñado a amar a todo ser humano creado por Él. Mi amor no está condicionado a sus acciones, pero eso no quiere decir que yo apoye las acciones que van en contra del diseño de Dios para su creación. Ahora quiero que notes algo, y yo te lo voy a comenzar a decir por Levíticos 18:22. Y tú dirás, ese es el periodo de la ley. Espera, no vayamos tan rápido. Levíticos 18:22 habla de la ley que tienen que ver específicamente con la inmoralidad. Y dice
que una de las cosas que Dios prohíbe a su pueblo es no te eches con varón como con mujer, o sea, no practique el lesbianismo o la homosexualidad, porque esto es abominación a Jehová. Es repugnante delante de Dios. Tú puedes ir y leerlo en el lenguaje actual, leerlo en el lenguaje más literal, que es Reina Valera de 1960. Como quiera vas a encontrar lo mismo allí. Y tú dirás, y algunos dirán, eso fue en el periodo de la ley. Una cosa es en el periodo de ley que se acomoda a la época. Pero la cuestión es que en esta época todavía estamos viviendo este tipo de acciones inmorales. Si era una acción inmoral en aquel tiempo, no ha cambiado en nada. Si se ejecuta hoy sigue siendo una acción inmoral. Pero para aquellos que les gusta profundizar más, yo quiero que tú vayas a Primera de Corintios en el Nuevo Testamento, el capítulo 6, versículo 9, donde dice que estos no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, los que se echan con varones, los afeminados, no heredarán el reino de Dios. O sea, ya no te estoy hablando de la antigüedad, porque es que lo que Dios abomina antes, lo abomina hoy y lo abominará siempre. La homosexualidad, la acción homosexual es pecado. Y aunque amemos los homosexuales o la razón por las cuales lo hayan llevado a esa conducta, sea cual sea la razón que lo haya llevado a esa conducta, tiene que llegar un momento donde esta persona reaccione y accione. O sea, se dé cuenta de que su conducta es inmoral y tome una decisión del cambio que honre a Dios. Que cuando conozca que esto no agrada a Dios, que este no es el diseño de Dios, cuando lo reconozca, entonces se arrepiente de eso, así como el que se arrepiente de mentir, así como el que se arrepiente de robar, así como el que se arrepiente de matar, sea cual sea el pecado en el cual hayamos caído, cuando reconocemos que desagrada a Dios, que es abominable delante de Dios, debemos no solamente reconocerlo, pero tomar una acción en Cristo. ¿Y por qué te digo en Cristo? Porque si bien en esta historia este rey Manasés provenía del linaje de David, que es linaje de Cristo antes de Cristo en la carne, también este presidente del cual leí es cristiano. Él se hace llamar cristiano. Pero ¿por qué un cristiano que lee las escrituras que yo te estoy leyendo hoy no encuentra esto que yo te estoy diciendo hoy? Yo creo que esto pasa porque se ha acomodado mucho la iglesia. Una cosa es que tú tengas compasión, una cosa es que tú entiendas que la gente ha sufrido mucho y necesite palabras que lo motiven, y otra cosa es que esas motivaciones oculten toda la verdad de Dios, que solamente se inclinen a una parte de la verdad, porque cuando tú no tienes la verdad total, tú vas a caer en el error. Y si tú vas a Romanos 1:25, que sería muy bueno también que lo leyeras y lo leyeras hasta el versículo 28 y un poquito más si quieres, tienes que ver cuando dice que las personas que conocieron la verdad decidieron la verdad de Dios, no cualquier verdad, no algo que se haga pasar por la verdad de Dios. Estas personas conocieron la verdad de Dios y la cambiaron por la mentira. Y como consecuencia, por haber decidido creer la mentira, dice que por consecuencia cayeron en pasiones vergonzosas, hechos vergonzosos a una mente reprobada, y especifica bien, hablando de las mujeres, que comenzaron el uso contra natura, o sea, mujeres con mujeres, y dice el hombre con hombre en el versículo 27. Se encendieron en su lascivia, o sea, pasiones sexuales desordenadas. Está hablando claramente ahí
de el uso de la mujer contra natura y el hombre contra natura, hombre con hombre, mujer con mujer. O sea, está hablando del lesbianismo y del homosexualismo. Recientemente incluso una hermana me escribió que en su país ganó una gobernadora que es lesbiana. Yo quiero que tú entiendas aquí, la cuestión no es el rechazo a la persona, sino el rechazo de sus acciones y cómo su conducta puede afectar a todo un pueblo. Aquí es que quiero que enfoques. Si una persona, ya sea por falta de conocimiento de Dios, por la razón que sea, óyeme bien, por la razón que sea, y esto no es solamente con el homosexualismo, pero la cuestión es que cuando una persona, es como que hay algo dentro del ser humano que sabe que se está rebelando en contra de Dios cuando es un homosexual. Esto no tiene nada que ver con religión, esto tiene que ver con un diseño de Dios. Quiero que se entienda. Es que la persona, el género es femenino y masculino. Y cuando tú fuiste creado y nacido con un género masculino, pero tú le das un uso femenino, entonces tú estás degenerado. El género se degeneró porque no se le está dando el uso adecuado para el cual fue creado, el uso contra natura. Lo traduce la Biblia. No es lo natural que una mujer tenga relaciones sexuales con otra mujer, ni que un hombre tenga relaciones sexuales con un hombre, o que un hombre tenga relaciones sexuales tanto con mujeres como con hombres, o mujeres tanto con mujeres como con hombres. Cualquiera de estas cosas son pasiones desordenadas, vergonzosas, hechos vergonzosos. O sea, no solamente están las pasiones, que son los pensamientos de los deseos, pero están los hechos también. O sea, una mente reprobada, como lo llama la Biblia. Una degeneración, como lo podemos ver nosotros. Porque la cuestión es que su comportamiento tiende a otras acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un gobernante que ve natural casarse un hombre como un hombre y lo tiene público, no importa qué tan inteligente sea, por ejemplo, como hablan de este, es un hombre culto, joven, inteligente, sabe 5 idiomas, estudió en la mejor universidad de los Estados Unidos, y es cristiano, cuántos buenos atributos tiene este candidato para ser presidente. Pero la cuestión es un homosexual, está rebelado en contra de lo que es Dios. Y yo entiendo que yo no estoy aquí para juzgar ni condenar a este hombre, pero sí para orar, para que la verdad le sea revelada, porque es importante que los seres humanos conozcan la verdad, como dice aquí en Romano, que ellos decidan cambiar la verdad después de eso y que entonces sus generaciones hereden estas cosas, porque sí, hay algunas personas por ahí que dicen que el homosexual no nace, sino que se hace. Bueno, lo comienza a manifestar tal vez en la adultez cuando llega la hora del sexo, pero hoy día ¿cuántos niños conocemos amanerados desde pequeños? Que sus papás son óyeme, es un espíritu generacional. Hay algunos que no se hacen, hay algunos que nacen con este espíritu. Y la iglesia está llamada a contrarrestar al espíritu que gobierna en estas vidas, a pelear contra ese espíritu, no a condenar a esta gente, pero a pelear contra el espíritu que gobierna la vida de esta gente. Pero aparte de eso, también tenemos que ser advertidos de que estas personas pueden conducir a toda una nación a sus mismas acciones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues lo mismo que pasó aquí con este pueblo de Judá, con esta nación, este reino del norte.
que incurrieron, dice que este gobernador hizo que se extraviaran, hizo que pecaran. Y vino juicio primeramente sobre él y luego vino juicio sobre todo el pueblo. ¿Y por qué yo te decía que quería que anotaras el hecho de los lugares altos? Te voy a decir por qué. Porque dice que una vez que Manasés fue juzgado, se acordó de Dios, se acordó del Dios de sus antepasados y recurrió a él. Qué bueno que Manasés se acordó de Dios, que es bueno, que es misericordioso. Y mucha gente usa esta prédica para el arrepentimiento, qué bueno. Pero es que aquí yo le estoy usando para hablarte de que tengas cuidado a quién eliges, quién está gobernando tu nación. ¿Cuál es la conducta? ¿Está esta conducta alineada con los preceptos del Dios que tú le sirves? Recuérdate que te estoy hablando de los hechos vergonzosos, que para ellos no sea vergonzoso, no quiere decir que para Dios no sean abominables y que la iglesia lo apoye. La iglesia no puede apoyar a gobernantes que tienen conductas inmorales. Esto no es algo nuevo, esto es viejo y lo podemos ver aquí en esta historia. Y la cuestión que yo quiero que tú observes es lo que dice, voy a buscar aquí en Segunda de Crónicas, el versículo específicamente, dice que Manasés hizo que el pueblo se extraviara, pero Jehová le mandó profetas, ellos no escucharon, entonces Jehová mandó el juicio. Fíjate que Dios siempre avisa. Dios le mandó el mensaje, entonces cuando vino el juicio, en el versículo 13, Segunda de Crónicas 33, versículo 13 dice, al final del 13 dice, reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y él trató de arreglar todas las cosas que hizo mal. Pero quiero que leas algo en el versículo 17, aquí mismo de Segunda de Crónicas 33. Dice, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. ¿Qué es lo que quiero que tú atiendas? Aunque Manasés se arrepintió y le dijo al pueblo, esto es lo que se va a hacer ahora, dice, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos. O sea, los lugares que estaban dedicados para los ídolos, aún el pueblo subía a adorar. Mira la contaminación, mira el desorden, mira los hábitos. Ya ellos estaban acostumbrados a ir a sacrificar a los ídolos. Ya el pueblo se había descarriado, había pecado y se había acostumbrado a ello. De tal manera que cuando Manasés trató de resarcir el daño, estamos hablando de un rey que duró 55 años gobernando. Cuando él vino a resarcir el daño, ya el pueblo estaba tan acostumbrado que si bien, entre comillas, lo hacían para Dios, lo hacían en los lugares altos que habían sido dedicados a los ídolos. Cuando Dios, fíjate que cuando estuvimos leyendo, hablaba que Dios había puesto su nombre en el templo, en el lugar donde Dios había puesto su nombre para que allí le fueran a adorar. Dios nunca dijo que le fueran a adorar en el lugar alto, dijo que le fueran a adorar en ese templo. Eso es lo que Dios había determinado para ello en esos tiempos. Por lo tanto, tú tienes que buscar qué es lo que Dios ha determinado en estos tiempos para ti. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Lo primero es que sabemos que Dios quiere restaurar. Pero para restaurar una nación es necesario tener un gobernante que esté alineado con Dios. Y es triste cómo Satanás ha engañado a la iglesia para alejar a los verdaderos cristianos de las posiciones gubernamentales. Tú tienes que abrir los ojos en este día y entender que si Dios llamó para ser reyes y sacerdotes, Dios te está diciendo que Él llamó a los cristianos también a gobernar las naciones.
Y esto no es solamente para cuando Cristo regrese. Esto tiene que ser desde ya, porque es que la restauración viene a través de hombres y mujeres que están dispuestos a obedecer a Dios. Y esto tiene que ver también gobernadores que están dispuestos a obedecer a Dios para que el pueblo no se desenfrene, no se extravíe, no peque. Si bien cada uno de nosotros tiene libertad de elección, también es cierto que los ejemplos de nuestros gobernadores son a seguir. Los ejemplos de nuestros pastores, de nuestras pastoras son a seguir. Así como Pablo decía, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo, que esto lo deberíamos saber, que el único ejemplo que tenemos que seguir es aquel que imita a Cristo genuinamente. Pero la cuestión con esto es que es importante que tú entiendas que quien gobierna tu nación, a quien tú eliges, debe ser alguien que glorifique a Dios con su cuerpo también. Y con esto voy a dejarte Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, de glorificar a Dios con tu cuerpo. Cuando habla de esto, está hablando del mismo tema de quienes no heredarán el reino de Dios. Si bien habla de otras cosas y es bueno que la sepa, en este día quiero que entiendas que los homosexuales, las lesbianas, no van a heredar el reino de Dios. Tienen que arrepentirse y cambiar de conducta, y ese es el trabajo de la iglesia. Pero también es el trabajo de la iglesia levantar hombres y mujeres que se preparen para gobernar la nación, que glorifiquen a Dios con su cuerpo y glorifiquen a Dios en el gobierno que van a llevar a cabo. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Necesitamos gobernantes conforme al corazón de Dios. Necesitamos presidentes, síndicos, gobernadores conforme al corazón de Dios, que glorifiquen a Dios con su cuerpo y con sus mentes, con sus acciones, que sus hechos estén no solamente ya limpios por la sangre de Cristo, pero que hayan creado un hábito de hacer lo bueno y que no lo hagan para ser aplaudido por los hombres, que lo hagan para que Dios sea glorificado, así como glorifican a Dios con su cuerpo, también glorifiquen a Dios en la manera como llevan los gobiernos. Iglesia, abre los ojos. ¿Quién está gobernando tu nación? ¿Qué estás haciendo tú para levantar gobernadores conforme al corazón de Dios? Iglesia, abre los ojos, porque por causa de estas cosas viene el juicio de Dios a una nación completa. Pero también por causa de un gobernador conforme al corazón de Dios, viene la gracia, el favor, la bondad, las bendiciones de Dios a una nación. Iglesia, abre los ojos y mira a ver quién está gobernando tu nación. ¿A quién estás eligiendo tú para gobernar tu nación? Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.